tabla periódica. El primero, hace muchos años había la inquietud de ordenar los elementos que eran 50, alrededor de 50 elementos de la tabla periódica de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Y el primero que lo empezó a ordenar de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas fue Dobereiner. Dobereiner lo empezó a ordenar en forma de tríadas de acuerdo a sus masas atómicas. Entonces hizo 3 tríadas, como por ejemplo ustedes lo pueden ver, en donde puso el cloro, el bromo, el yodo. En la segunda tríada puso el calcio, el estroncio, el bario. Y en la siguiente puso el azufre, el selenio y el telurio. Pero solo logró ordenar 69 elementos de los 50 y tantos que tenían en ese momento. Entonces ya no se ocupó este arreglo. Después llegó Charles-Contois utilizando la hélice telúrica, ¿sale, chicos? Entonces él ponía como una tabla y entonces las iba formando el orden en forma de diagonal, de tal manera que cuando cerrara esta tabla, este papel generara una forma de hélice y entonces el elemento de arriba coincidiera con el de abajo. Pero tampoco fue exitosa su tabla porque a medida que usted iba generando, ordenando, pues ya no coincidían sus propiedades. De ahí, chicos, llegó la ley de las octavas con Newlands. Él hacía una semejanza como si fueran las notas musicales. Decía do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y entonces el primer elemento coincidía con el noveno, ¿sale? Y entonces iba haciendo sus notas musicales. El problema también en esta tabla, pues, es que se iban agregando de nuevo más elementos y entonces ya no era el primero como el noveno, sino con el décimo o con el onceavo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este arreglo tampoco funcionó para arreglar los elementos de la tabla periódica. Copien lo que necesiten y ahorita sigo, ¿sale? ¿Este qué tema es, Miss? Tabla periódica. Listo, maestra. Vamos a esperar un minuto que terminen tus compañeros, ¿sale, Varillo? Profesora, ¿qué es lo que dice el nombre del creador de ley de las octavas? Newlands. Newlands, Newlands. Gracias. Listo, profe. ¿Alguien falta? ¿No? Ok, entonces todas estas tres opciones que les dimos, pues no funcionó. Después llegó Mendeleev y Meyer. Cada uno, desde su lugar de origen, empezaron a ordenar los elementos de la tabla periódica, que eran alrededor de 62 elementos conocidos. El éxito de la tabla de Mendeleev
es que dejó pequeños huecos. Él predijo que en algún momento se iban a descubrir ciertos elementos. Entonces él fue dejando pequeños huecos para poderlos ordenar, ¿sale? Y entonces eso fue el éxito de su tabla de Mendeleev con respecto a la de Meyer, porque Meyer también los ordenó de acuerdo a su masa atómica, pero él no dejó los pequeños huecos que Mendeleev sí los dejó. La tabla periódica actual no se organiza como lo hace Mendeleev. Ahorita vamos a ver cómo se organiza su tabla periódica actual. ¿Copien hasta ahí alguna duda? ¿No? Copien lo que necesite. Listo, maestra. ¿Alguien falta? ¿No? Ok, chicos. Entonces, la tabla periódica actual se organiza de acuerdo a lo que hizo Moseley. Moseley observó que cuando hacía incidir rayos X sobre las partículas de un elemento, estas generaban una frecuencia característica que era su huella dactilar, ¿sale? En base a eso determinó sus números atómicos y también permitió predecir nuevos elementos, ¿sale, chicos? Entonces, la tabla periódica actual se organiza de acuerdo a sus números atómicos, ya que de acuerdo que la organizamos de acuerdo a sus números atómicos, esta guarda propiedades periódicas. Cuando hablamos de propiedades periódicas, hablamos de electronegatividad, de energía de ionización, afinidad electrónica, y entonces al organizarla así, guarda cierta periodicidad. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Ajá, de acuerdo a sus números atómicos. Si ves tu tabla periódica está ordenada de acuerdo a tus números atómicos. Entonces, Y él se eso, podría decir que es la última persona que la actualizó. que la puso, porque se sigue actualizando. Recuerda que como se siguen descubriendo nuevos elementos, se siguen añadiendo sobre la tabla periódica, pero la organización va en base a sus números atómicos.
¿Alguien más? La tabla actual es la de Schrödinger, ¿no? La que actual se usa. Schrödinger, ¿qué hizo? Fue colocar los 118 elementos que utilizamos hoy en día. Ajá, pero ¿qué hizo aparte? Hablaremos de números cuánticos, ¿no? Sí. Copien lo que necesite, chicos. Listo, profe. Ok, chicos, sale. Ahora, la tabla periódica, ¿cómo se organiza? Sale, chicos. La tabla periódica se organiza en grupos, periodos y clases. Los grupos son los que se encuentran de manera vertical, ¿sale? Y se organizan del 1 al 18. Entonces, cada grupo es grupo 1, 2, 3, hasta llegar a los gases nobles, que es el grupo 18, ¿sale? También se organiza en periodos en manera horizontal y ustedes tienen 7 periodos, el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los que se encuentran de manera horizontal, que indican el nivel de energía en el que se encuentra. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces los grupos guardan ciertas propiedades periódicas, guardan propiedades químicas iguales y físicas características iguales. Entonces, tienen estos grupos, periodos y clases, serían la clase S, P, D, F, pero no nos vamos a meter en esa parte. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Entonces, la tabla periódica se organiza en grupos, periodos y clases. ¿Cuántos grupos tenemos, chicos? 18. 18, ¿Periodos? 7. 7. 7, ¿Y cuáles clases, sin que sepan específicamente, porque no vamos a hablar de números cuánticos, cuál sería? SPDF. SPDF. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Copien lo que necesiten, por favor.
Ya, maestra. ¿Alguien falta, chicos? ¿No? Ok. Ahora, si hablamos de los grupos se pueden clasificar, aunque ya no se clasifican en familias A y B, podemos ver que el grupo 1, que es el de los metales alcalinos, ¿sale, chicos? El grupo 2 es de los metales alcalino-tercios. Ahora, el grupo 3A o 13 es la familia del boro, el 14 es la familia de carbono, el 15 es la familia de nitrógeno, el 16 la familia del oxígeno, o también conocidos como calcógenos o anfígenos, la 17 las halógenos y la 18 los gases nobles. Los que se encuentran en la parte del medio son los elementos de transición, ¿sale, chicos? Y los que se encuentran en la parte de hasta abajo, ¿sale? Que tienen dos bloques como separados, como si estuvieran separados de la tabla periódica, son los lantánidos y los actínidos, ¿sale? Y los gases nobles, como ya vimos, pertenecen al grupo 18, ¿sale, chicos? Aquí sí necesito que lo copien porque pueden que les diga, no sé, en una pregunta, ¿qué familia es la de criptón, argón y neón? Y ustedes sí necesitan saber qué son los gases nobles, entonces diferenciar cuáles son los tipos de familia, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, maestra. Una. Maestro, una pregunta. La familia del boro es el número 13, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ya, profesora. ¿Los demás ya, chicos? ¿Alguien falta? No, ya no, maestra.
Ok, chicos, entonces ya vimos cómo se ordenan en una tabla periódica, cómo se clasifican, pero también mediante su clasificación, los elementos de la tabla periódica se clasifican en metales, no metales y semimetales, ¿sale? Creo que aquí no van a alcanzar a ver, permítanme. Ok, semimetales. ¿Cuáles son los elementos metálicos? Pues son la mayoría que ustedes encuentran, excepto el hidrógeno de la parte izquierda. Se ubican en su tabla periódica, los pueden observar. ¿Sale? Esos elementos, ¿qué características tienen? Pues es que pierden fácilmente electrones, ¿sale, chicos? Son dúctiles, o sea, que quiere decir que se forman alambres, son maleables, que se pueden generar en láminas, moldear en láminas delgadas, son duros, son fuertes, presentan altos puntos de fusión. Cuando se combina con oxígeno generan óxidos básicos y cuando se combinan con agua generan hidróxidos. Ahora, estos no se encuentran libres en la naturaleza y la mayoría de las partes funcionan, se encuentran como sales metálicas, ¿sale, chicos? Ahora, los elementos no metálicos son los que tienen en la parte izquierda de su tabla periódica y sus características es que ellos no conducen ni electricidad ni calor, no son dúctiles, no generan pequeños alambres, se encuentran en los tres estados de la materia, no presentan brillo metálico, cuando se combinan con oxígeno generan óxidos ácidos y cuando se combinan con agua generan oxácidos, ¿estamos de acuerdo? Y generalmente tienen números de oxidación tanto positivos como negativos. Los semimetales son los que tienen aquí como moraditos, que es el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio, y ellos poseen propiedades intermedias, ¿sale, chicos? Pueden ser en algunas veces semiconductores de electricidad, presentan bajos puntos de fusión, pero son fáciles de manejar, son maleables y dúctiles, ¿sale? Y resultan muy resistentes en aleaciones como el bronce con el aluminio, el atún con el aluminio, entonces ellos son los elementos semimetálicos. Entonces en la tabla periódica también los pueden clasificar como metales, no metales y semimetales. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿No? Copien lo que necesiten, por favor. Maestra, entonces los semimetales son los mismos que los metaloides. Ándale, sí. ¿Puede hacer un poquito más grande la letra? Por favor. ¿Ya la ves más? Ya, gracias.
Listo, maestra. Hay que esperar tanto a nuestros compañeros vadillos, ¿sale? ¿Cómo van nosotros? ¿Les falta? Ya terminé yo, profe. Puedo avanzar, por favor. ¿Me dijiste, García, que te faltaban? No te entendí. No, que ya podía avanzar. Ok, los demás chicos, ¿alguien falta? No, ya, listo. Ok, vale chicos, entonces esto es lo que vamos a ver solo sobre tabla periódica, no nos vamos a centrar más, ellos se van a centrar en su curso normal, nada más es importante saber como características generales de la tabla periódica. Y en base a eso vamos a empezar a hablar sobre compuestos moleculares y compuestos iónicos, ¿sale chicos? Y entonces vamos a empezar a hablar sobre los compuestos químicos. Podemos tener dos tipos de compuestos moleculares o compuestos iónicos, ¿estamos de acuerdo? De entrada, ¿qué pues es un compuesto? Pues es una sustancia pura que está constituido por dos o más elementos, ¿estamos de acuerdo? Y se representa mediante una fórmula química. Depende del tipo de enlace que estos generen, este tipo de compuesto que nosotros vamos a tener. Podemos tener compuestos moleculares por enlaces covalentes o compuestos iónicos que se deben a enlaces iónicos, ¿sale chicos? Entonces, estos son los dos tipos de compuestos que ustedes tienen. Recuerden que cuando hablamos de fórmula química es la representación que nos indica el número de átomos presentes que se encuentran presentes de cada uno de los elementos que representan esa fórmula química. Por ejemplo, en la fórmula del agua, pues nosotros sabemos que en esa fórmula me indica que hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y así se forma la molécula del agua. Entonces, nosotros nos vamos a situar en cuáles son las propiedades de los compuestos moleculares y cuáles son las propiedades de los compuestos iónicos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Entonces copien lo que necesiten para que podamos empezar con compuestos moleculares.
Listo, maestro. ¿Los demás, chicos? ¿Listo? Sí, listo. Sí, maestra. Ok. Vamos a empezar con los compuestos moleculares, ¿sale, chicos? Como hace rato les dije, chicos, estos compuestos moleculares se deben a la unión cuando se unen mediante un enlace covalente. Cuando se genera esta unión, no me voy a ir muy profundo sobre esto, pero vamos a definirlos cuando dos se unen dos no metales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando dos no metales se unen, por ejemplo, el carbono y el oxígeno, estos van a generar una unión. Y esta unión es por compartición de electrones. Aquí nadie pierde ni nadie gana, solamente se comparten los electrones. Y entonces a esta unión genera enlace de tipo covalente y el compuesto que genera se le llama compuesto molecular. O sea que se dice que se genera una molécula. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Entonces, cuando es entre dos no metales, entonces generaremos enlaces de tipo covalente. ¿Sale? Y al generar enlaces de tipo covalente, a los compuestos que se generan mediante este enlace se les llaman compuestos moleculares. Ahorita vamos a ver sus características que les van a tener que anotar porque las necesitan para sus ejercicios. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Copien lo que No. necesitan para que avancemos. Nada más es compartición de electrones. Listo, maestro. María, con calma, apenas 2 segundos acaban de empezar tus compañeros a copiar. ¿Ya acabaron, chicos? Sí. ¿Sí? Ok, chicos. Ahora, ¿cuáles son sus características de estos compuestos moleculares? Que estos compuestos moleculares se van a encontrar en los 3 estados de la materia. Otros en un estado gaseoso, líquido y sólido. Van a presentar bajos de fusión, ebullición alrededor de 200 grados para sólidos que son quebraditos, débiles o suaves o cerosos. Tienen fragilidad muy variada, no son solubles, ¿sale, chicos? En agua, pero son solubles en compuestos solventes orgánicos, ¿sale? Y son malos conductores de electricidad y calor. Entonces, estas son sus propiedades. Son muy importantes que las recuerden porque les podría poner, por ejemplo, la molécula del agua y les podría poner la molécula del cloruro de sodio. Y entonces les podría decir, chicos, de estos dos, ¿cuál es un compuesto molecular? ¿Sale?
o cuál puede tener, cuál se encuentra en estado sólido o cuál se puede estar en estado líquido. Entonces, sí necesitan saber estas características para poder diferenciar entre uno y otro. ¿Sale, chicos? Entonces, estas son las características entre los compuestos moleculares. En este caso, ¿cuál de los dos que tienen ahí es un compuesto molecular? Entre el agua y el El cloro. agua. El agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es un compuesto molecular. Copien lo que necesiten, por favor. Listo, maestra. ¿Los demás cómo vamos, chicos? Ya, profe. Espere un poco más, por favor. Un poco, por favor. ¿Que ya acabaron, chicos? Ok. Sí, profesora. Ya, maestro. Ya, maestra. Ahora vamos a hablar sobre los compuestos iónicos.
Los compuestos iónicos se generan por atracción electrostática entre un catión y un anión. A diferencia de los compuestos moleculares, aquí no hay compartición de electrones. Aquí uno gana y otro pierde electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quiénes ganan? Pues ya vimos que son los aniones, ¿sale, chicos? Ellos son los que tienden a ganar. En una tabla periódica, ¿quiénes son los que tienden a ganar sin meternos tanto? Son los que se encuentran más a la derecha. Entre más allá se encuentran a la derecha, ellos tienden a ganar electrones. Ahora, ¿quiénes pierden? Los que se encuentran a la izquierda, los metales, ellos tienden a perder los electrones, ¿estamos de acuerdo? Y entonces uno le cede el electrón y otro lo adquiere, ¿sale? Y entonces por atracción electrostática se da. Entonces este tipo de compuestos va a ser entre un metal y un no metal, ¿estamos de acuerdo? Entonces en el ejemplo que ustedes tenían hace rato, pues yo les puse el agua y el cloruro de sodio. Entonces, el agua, como ustedes lo dijeron, es un compuesto molecular porque es entre dos no metales. Y en este caso, el sodio es el catión, si el catión siempre se va del lado derecho, ¿sale? Y el anión siempre va del lado izquierdo. Y entonces el sodio es un metal que tiende a perder electrones y el cloro es un no metal que tiende a ganar electrones. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, como es por una pérdida y ganancia de electrones, entonces este tipo de compuestos, cuando se generan un enlace iónico, se les llaman compuestos iónicos. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Entonces, estos se dan entre metal y no metal, ¿estamos de acuerdo? Aquí sí hay una pérdida y ganancia de electrones. Este tipo de compuestos es cuando hay enlaces iónicos, ¿sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Que copien lo que necesiten, por favor. Disculpe, profesora, ¿a qué se refiere cuando dice afinidad electrónica? No me voy a meter tanto en eso, pero es la energía que se desprende cuando cuando un átomo capta un electrón. Como tú acabamos de ver, los aniones son los que captan los electrones, ¿estamos de acuerdo? Entonces ellos presentan mayores afinidades electrónicas porque es la energía que se desprende cuando captas electrones. Los cationes no captan electrones, ellos los ceden, entonces ellos tienen menores afinidades electrónicas. ¿Sí me entendiste, hijo? Sí, profesora, muchas gracias. ¿Alguien más? Maestra, entonces los compuestos iónicos se dan entre dos metales. No, eso sería enlaces compuestos metálicos. No, entre un metal y un no metal.
Gracias. Ya, maestra. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Ya acabamos? La maestra. Ya, profe. Ahora vamos a ver sus propiedades. Estos compuestos iónicos, eso ya lo hablamos, sus propiedades son las siguientes, chicos. Estos compuestos presentan altos puntos de fusión y ebullición, ¿sale? Entonces ellos van a presentar altos puntos de fusión y ebullición, se van a encontrar en estado sólido únicamente, presentan alta dureza, fragilidad, son solubles en compuestos como en solventes como el agua, ¿sale? Y conducen electricidad siempre y cuando se encuentren disueltos o fundidos, ¿vale, chicos? Si se encuentran en estado sólido, por ejemplo, el cloro de sodio no conduce electricidad, pero si se encuentra disuelto, sí conduce electricidad. Para que puedan conducir electricidad necesitan estar fundidos o disueltos, ¿vale, chicos? Estas son sus características de los compuestos iónicos. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Copien lo que necesiten.
Listo, profa. ¿Los demás chicos? Listo. Ya. Entonces ya vimos cuáles son los compuestos iónicos y cuáles son los compuestos moleculares y sus propiedades. Ahora vamos a ver cómo podrían generar sus fórmulas químicas en base, ya que ya sabemos cuándo es un compuesto iónico. Las fórmulas químicas, chicos, se generan generalmente por su electronegatividad. ¿Cómo se encuentra la electronegatividad? Lo vamos a ver de manera general. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿sale? Siendo el más electronegativo el flúor, ¿sale, chicos? Entonces, por ejemplo, entre el oxígeno y el flúor, el más electronegativo es el flúor, porque entre más está a la izquierda, a la derecha, más electronegativo es. Y entre más está a la izquierda, menos electronegativo es. Entonces, siempre en una fórmula voy a poner primero el menos electronegativo y después el más electronegativo. Por ejemplo, entre el sodio y el flúor, si tengo sodio y flúor, ¿cuál voy a poner primero, chicos? ¿Quién es menos electronegativo? El sodio. El sodio y después el flúor, ¿sale, chicos? Entonces, eso es como ustedes van a colocar los elementos. Ahora, cada elemento tiene un número de oxidación asignado a él, ¿sale, chicos? Y ustedes lo pueden ver en la tabla periódica. Siempre los números de oxidación positivos van del lado izquierdo, ¿sale? Y los números de oxidación negativos van del lado derecho, ¿sale? Entonces, en base a eso, ustedes van a ir generando las fórmulas en base a sus números de oxidación. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del carbono, y vamos a unir el carbono con el oxígeno para que generen un compuesto molecular. Ahora el carbono puede trabajar con dos números de oxidación, con 2 y con 4, ¿estamos de acuerdo? Y el oxígeno trabaja con -2 cuando está del lado derecho, ¿sale, chicos? Entonces, si ustedes quisieran generar su fórmula, tendrían carbono y oxígeno. Tienen dos opciones, carbono 2 o carbono 4. Y entonces este -2 y este -2. El oxígeno siempre del lado derecho trabaja con -2. Y entonces voy a cruzar sus cargas. Este 2 va a ir aquí en la parte de abajo y este 2 va a ir en la parte de abajo sin signo. ¿Sale? Entonces su fórmula química quedaría C2O2. Pero como ambos tienen mitad, 2 entre 1, 2 da 1 y 2 entre 2 da 1, su fórmula química queda como CO. Ahora, en el caso de si el carbono trabajara con 4, entonces este 4 se va aquí en la parte inferior derecha y este 2 se va aquí en la parte inferior izquierda. De tal manera que les quedaría la fórmula C2 o 4. Pero como ambos tienen mitad, la fórmula queda como CO2. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿cómo ustedes van a ir generando las fórmulas? Por ejemplo, tengo al aluminio y tengo un oxígeno. ¿Cuál pondrían primero? Al aluminio. Y después al oxígeno, porque el aluminio es el que tiene menor electronegatividad y el oxígeno mayor electronegatividad. El oxígeno ya vimos que cuando está del lado derecho trabaja con -2. ¿Y el aluminio qué número de oxidación tiene? 3. 3. Me parece que es +3. Exactamente. Y entonces cruzo mis números 3 aquí y 2 acá. Entonces la fórmula química quedaría Al2O3. Y este compuesto, chicos, ¿sale? Les queda así. ¿Dudas hasta ahí? En los signos, profa, ¿no importa? Los signos no se pasan en la parte de abajo. Ah, ok, gracias. Ok. Copien lo que necesiten, por favor, chicos.
Mm. Listo, profe. ¿Los demás ya acabaron, chicos? Ok. Sí, maestra. Entonces va a ser lo mismo que ayer, chicos. Van a tomarle foto de pantalla a estas 3 diapositivas. Igual los van a empezar a hacer ahorita, por si tienen alguna duda los puedo apoyar. Manda, Azul. Disculpe, ¿podría regresarse 2 atrás? Nada más para que le tome foto. ¿Cuáles 2? ¿Esta? Esa. No, ay, perdón, una adelante. Esa. Deme un segundo. Ya, gracias. Entonces igual, chicos, como les comentaba, tienen que hacerlos. Se van a quedar aquí haciéndolos un rato. Y mañana les pregunto, no hay pretextos, estamos de acuerdo igual que hoy. Entonces van a hacer esto. ¿Ya le tomaron foto de pantalla? Ya. Ok. Estos. Permítame tantito. Ok, ya. ¿Les pueden tomar foto de pantalla, por favor? Y el último que dice, señale cuáles de las siguientes especies serán conductoras de electricidad. El inciso D es una I mayúscula y un 2 como subíndice. ¿Sale, por favor? Porque se pusieron los dos. Y este... Ok, chicos, a trabajar, por favor. ¿Qué dijo que era una I qué? Mayúscula, el yodo. Gracias. Oiga, ¿podrá poner la primera otra vez, por favor? Y voy. Listo. Aquí está la primera. Gracias. Y en la segunda ya les marqué cómo tiene que ser la D. Y 2, ¿sale? Ya lo pueden ver.